Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy analizaremos lo que vendría siendo el segundo bloque, que habla acerca de la ecología de comunidades y la conservación. Nuestro objetivo de esta parte será distinguir la forma en la que están relacionados el desarrollo sustentable y la conservación mediante la consideración de ejemplos para que se pueda reconocer la importancia de planificar el uso de los recursos naturales de manera, pues obviamente, que sea sustentable. ¿Sí? Entonces daremos inicio a la exposición de estas cuestiones y iremos viendo nuestras diapositivas. Bueno, en este caso lo primero que nosotros tenemos que analizar, ¿qué es una comunidad? Y bueno, tenemos que en la naturaleza no encontraremos un vegetal animal aislado, ni siquiera una sola especie de ellos, porque uno solo grupo no podría sobrevivir en su medio, pues requiere otros con quienes intercambiar materia y energía para la conservación y desarrollo de todos los que allí habitan. Ese conjunto de poblaciones, es decir, la totalidad de los organismos que comparten el mismo ambiente y mantienen relaciones, se llama comunidad, y las relaciones que los integrantes de la comunidad mantienen son variadas y complejas. Al analizarlas, revelan, entre otros aspectos, la forma en que compiten para obtener los recursos necesarios. Y bueno, pues cuando nosotros hablamos ya en general de lo que es una comunidad, pues tenemos que es el sobrelapamiento o la interacción de diversas poblaciones que coexisten y habitan entre sí en un tiempo y espacio determinado. Como en la imagen nosotros podemos observar, pues existen insectos, ardillas, aves, gasterópodos, mariposas, ciervos, lobos, ¿sí? Peces, conejos, obviamente árboles, hongos, que pues obviamente ya forman parte de una comunidad. Es decir, una comunidad siempre va a estar conformada por diversos, ¿sí? Número de organismos. ¿Sí? De diferente número de poblaciones que van a coexistir y habitar en un espacio y tiempo determinado, y es muy importante que nosotros lo reconozcamos, ¿no? En este caso, la ardilla puede tener interacciones con un árbol, el ave puede tener interacciones con un gusano, ¿sí? Es mucho, ¿no? Son muchas las interacciones que se pueden tener en una comunidad y es obviamente el siguiente nivel después de población. Cuando nos referimos, vuelvo a repetir, a comunidad, pues nos referimos a una interacción más variadas y más complejas de analizar entre sí, pero que sin embargo también es posible realizar algunas observaciones de mucha importancia con respecto a esta situación. Entonces, volvemos a analizar lo que es nuestra diapositiva para que quede bastante claro. La comunidad quiere decir que en la naturaleza no encontraremos un vegetal o animal aislado, ni siquiera una sola especie de ellos, porque uno o un solo grupo no podría vivir en su medio, pues requiere otros con quienes intercambiar materia y energía para la conservación y desarrollo de todos los que allí habitan, ¿sí? Entonces no podemos hablar de una interacción aislada, debemos de hablar de una interacción completa, muy compleja entre diferentes tipos de organismos. ¿Vale? Por eso en esta imagen hacemos alusión a tener la gran diversidad y variedad que nosotros conocemos. Y bueno, ese conjunto de poblaciones, recordemos que la definición de población es el conjunto de individuos de la misma especie que se pueden reproducir entre sí. Cuando este diverso grupo, conjunto de poblaciones se juntan entre sí en un espacio y tiempo determinado, en un área geográfica, entonces nosotros podemos hablar de lo que es una comunidad, ¿vale? Entonces aquí es muy importante que resaltemos esta parte. Es un conjunto de poblaciones, es decir, la totalidad de los organismos que comparten el mismo ambiente y mantienen relaciones se les llama comunidad. Las relaciones que los integrantes de la comunidad mantienen son variadas y complejas, ¿sí? Son muchísimas. Y al analizarlas, revelan, entre otros aspectos, la forma en que compiten por obtener los recursos necesarios para sobrevivir. No, aquí ya es una competencia entre todos los animales por tratar de, pues, tener las condiciones ambientales, ¿sí? Y necesidades fisiológicas que cada uno de los organismos, pues, obviamente demande. Entonces, por eso es muy importante que analicemos esta diapositiva. Pues bueno, tenemos también características dinámicas.
Pues bueno, el conjunto de seres vivos de diferentes especies que cohabitan en un medio interrelacionándose y que conforman la comunidad imprimen a estas características propias y a continuación vamos a mencionar algunas de ellas. Entonces volvemos a repetir, cuando hablamos de comunidad, hablamos de un conjunto de diferentes poblaciones cohabitando y coexistiendo en un espacio determinado geográficamente. En este caso, por ejemplo, si hacemos alusión a este grupo de cebras, pues digo, de jirafas, podemos ver pues que aquí están también algunos leones, algunos búfalos, ¿sí? Tenemos un conjunto también de árboles que se ven a la distancia y que pues obviamente estos también pueden ser considerados como pues un grupo de especies, ¿no? Entonces aquí ya estaríamos hablando de un grupo de una comunidad, un grupo, conjunto de poblaciones que darán lugar a una comunidad y lo vamos a ver más adelante, como lo menciono. Y para esto necesitamos tener en claro qué es la diversidad. Y bueno, tenemos que en la superficie terrestre existen diferentes regiones naturales con distintas condiciones climáticas. Algunas son secas y áridas o muy cálidas en el día y extremo frío por las noches, como los desiertos, perdón, altas montañas, son frías y húmedas y algunas tienen clima cálido y humedad durante todo el año. Esa variedad de hábitat se localiza en los distintos ecosistemas y aunada a la variedad de especies que los habitan y el patrimonio genético de esas especies constituye la diversidad. Es muy importante que nosotros reconozcamos el término diversidad, porque muchas veces cuando nos referimos a diversidad, desafortunadamente llegamos solamente a pensar que existen aves, que existen leones, tapires, jaguares, tortugas, lagartos, víboras. Sí, sí son una parte muy importante de la biodiversidad, pero si también nos fijamos y somos un poquito más observadores, cuando nos referimos a diversidad, nos referimos desde virus, ¿sí? Bacterias, protistas, hongos, animales y plantas, ¿sí? Y esta diversidad o este patrimonio genético que tenemos al hablar precisamente de desde virus, bacterias, protistas, animales, plantas y hongos, pues es un acervo genético muy grande. Entonces, muy abusados. Cuando nosotros nos refiremos o refiramos al término diversidad, haremos alusión a pues todos los organismos que en ella habitan, desde organismos unicelulares hasta organismos pluricelulares. Y estos organismos, como bien lo menciona la diapositiva, tendrán que adecuarse a condiciones abióticas no tan favorables. En este caso, podemos encontrar, pues obviamente, lugares áridos o muy cálidos en la mañana, fríos en la noche, en el caso de los desiertos. Recordemos que existen diferentes tipos de biomas, está la tundra, la taiga, el bosque, bosque de niebla, desierto, matorral xerófilo, pastizales, mesetas y demás cuestiones en las cuales las especies se han ido adecuando a las condiciones que en esa vayan presentándose, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nos refiramos nosotros al término diversidad, serán todas esas características específicas que tiene, podemos llamarlo así como conjunto de genes. ¿Por qué lo decimos como conjunto de genes? Porque hablamos desde los organismos unicelulares hasta los organismos pluricelulares. A eso le llamamos diversidad. Obviamente, en los diversos biomas que pudiéramos encontrar, pues no es a veces tan específico que se encuentren todo tipo de animales. O sea, dependiendo de la especialización que tuvieran estos organismos de acuerdo al lugar donde habitan. Entonces, pues eso es muy, pero muy importante que ustedes lo reconozcan. Volvemos a analizar nuestra diapositiva para que quede totalmente claro. Entonces, si hablamos de diversidad, pues en la superficie terrestre, también conocida como corteza, ya lo habíamos analizado, existen diferentes regiones naturales, en este caso también llamadas biomas, con distintas condiciones climáticas debido a su relieve, altitud, presión y humedad. Y algunas son secas, ¿sí? Y áridas, muy cálidas en el día y extremo por frío por las noches, ¿sí? Y bueno, toda esta gran variedad de diversos climas, ¿sí? Nos da la característica, pues obviamente, de entender que existen muchos tipos de animales gracias a estas variaciones climáticas. Entonces, cada uno de estos organismos estará adecuado a las condiciones donde ellos se encuentren.
Y esta variedad de hábitats, producida principalmente por, obviamente, las cuestiones climatológicas, ¿sí? Se localizan los distintos ecosistemas y aunada la variedad de especies que en ellos habitan y el patrimonio genético de esas especies constituyen la diversidad. Muy bien. Eh, pero estas condiciones ambientales se han modificado en repetidas ocasiones. Los testimonios que quedan de los organismos que han habitado la Tierra, como huesos, madera, algunos fósiles, hojas y otros, revelan que fueron sometidos a cambios frecuentes producidos por los fenómenos naturales que se han presentado en la Tierra. Obviamente nosotros sabemos que hace millones de años, pues obviamente existía un supercontinente llamado Pangea y que gracias a las erupciones volcánicas, movimientos geológicos y movimientos de placas tectónicas, permitieron la actual configuración de continentes como la tenemos en la actualidad, ¿no? Hoy en día. Pero sin embargo, hacer caso de que pues obviamente siempre fue muy importante reconocer esta capacidad que tenían los organismos precisamente para adecuarse a las diferentes pues cuestiones o adecuarse a los cambios. Como nosotros sabemos, hace pues miles de años, millones de años, existían diversos organismos como pues obviamente dinosaurios y otro tipo de fauna que no le encontramos actualmente y que en algún momento también formó parte de la diversidad. Sin embargo, todas estas acciones violentas, digámoslo de esta manera, por parte de la Tierra, porque pues obviamente la Tierra también tiene movimiento, tiene ciclos, este tipo de cuestiones, pues ha provocado que existan todos estos cambios a la larga dentro de los espacios del planeta Tierra. Y los fósiles han sido pues los testigos fehacientes directamente de todas estas actividades que se han realizado con pues obviamente la vida en general. Entonces, no olvidemos que los cambios que actualmente nosotros podemos observar son gracias a estas acciones geológicas que en el planeta Tierra se han ido presentando desde hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces, pues debemos de entender esta situación que sea bastante clara. En esta imagen hacemos alusión a las erupciones volcánicas, los movimientos geológicos, el movimiento de placas tectónicas, las erupciones volcánicas, como ya lo había mencionado, los terremotos, provocaron que este supercontinente Pangea se abriera, se fragmentara, ¿sí? Y recordemos que hace millones de años pues ya había organismos. Estos organismos quedaron fragmentados o separados y se adecuaron de nuevo a las condiciones ambientales en las que pues obviamente quedaron, ¿no? Que fueron en algunos casos adversas y en otros casos favorables para muchas especies. Y estas especies, gracias a eso, pues podemos saber que aún existen y cohabitan en estos ambientes. De este modo, los organismos que lograron sobrevivir a los efectos de aquellas catástrofes siguieron otras líneas adaptativas ante las presiones selectivas y las características favorecidas en su proceso de readaptación al medio, como ya lo habíamos mencionado hace un momento. Obviamente mismas que se heredaron a generaciones posteriores hasta llegar a los organismos que formaron las comunidades y que habitaron la Tierra en sus diferentes etapas y donde procede la diversidad de especies que forman las comunidades bióticas actuales. En este caso, pues tenemos la imagen de este chimpancé, en el cual pues obviamente las y los cambios que provocaron todos estos efectos en la Tierra de alguna u otra manera aislaron a las especies, lo que provocaron, como lo menciona con total claridad la presentación, provocaron una adaptación al medio, ¿sí? A partir de adaptaciones ante las presiones selectivas del ambiente, ¿sí? Entonces tenemos que hacer aquí un énfasis muy importante en que estos organismos, ¿sí? Se adecúan o se adecuaron de acuerdo a lo que el ambiente les dictaba o de acuerdo a las condiciones ambientales que favorecían o prevalecían hace millones de años y pues esto es muy, muy importante. Gracias a todas estas adaptaciones que se suscitaron, pues obviamente tenemos la gran diversidad que hoy conocemos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer. En algunos lugares, pues algunos primates tuvieron un tipo de evolución muy, muy estricta. En otros lados, bueno, las adaptaciones
fueron también muy precisas en los cuales estos organismos pues iban presentando de alguna u otra manera para poder sobrevivir. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. El término de diversidad suele abarcar no solo a todas las especies de vegetales, animales y microorganismos, como lo mencionábamos al inicio, sino también a las variedades de ecosistema donde se localizan los organismos y la información genética que heredan, por lo que en la diversidad se van a considerar tres niveles. Esta diapositiva es importante porque, como lo mencionábamos al principio, la diversidad se va a contar o se va, digamos, a tomar en cuenta precisamente desde lo que es, pues obviamente, en la evolución que han tenido estos organismos, pero adecuados al sistema donde ellos están sobreviviendo. En este caso tenemos pues obviamente la evolución de microorganismos, de plantas, de animales, de hongos y de bacterias, de protistas. No ha sido la misma precisamente a que las condiciones ambientales donde se encontraban estos organismos han cambiado a lo largo del tiempo. Y obviamente también los ecosistemas son de suma importancia para estas cuestiones, ¿no? Entonces es importante analizar que pues estos organismos han ido pues evolucionando de acuerdo a las características en las que se han ido presentando y que pues es muy importante que reconozcamos estos tres niveles que les voy a mencionar a continuación. Recordemos que también los biomas conocidos como desierto, tundra, taiga, bosque, matorral xerófilo, pastizal, bosque de niebla, bosque bajo, toda esta cantidad de biomas que nosotros podemos reconocer influyeron directamente sobre las especies para que éstas tuvieran una evolución y adecuación específica al ambiente donde sobrevivían. Primero, tenemos estos tres niveles de cómo se divide la diversidad. El primero es la diversidad genética, formada por el patrimonio genético que heredan los individuos o integran a las comunidades. En el segundo lugar, la diversidad de especies, es decir, todas las especies que se habitan y las diferentes comunidades bióticas. Y por otro lado, tenemos la diversidad de ecosistemas, que es la variedad de los hábitats localizados en las comunidades. Entonces, este acervo genético, esta diversidad genética, pues ha resultado sumamente importante para conocer toda la diversidad de organismos que nosotros tenemos, gracias a un proceso de adaptación y evolución y también a diversas mutaciones genéticas que, como nosotros recordaremos, es el motor directamente de las adaptaciones y de la selección natural y de la evolución, pues han favorecido a que se encuentren toda esta cantidad tan diversa de organismos que nosotros podemos pues encontrar. Recordemos que estos organismos van desde, pues obviamente, desde nuestro ancestro en común y que era unicelular y ha ido progresando o ha ido evolucionándose, adecuándose a las condiciones ambientales que le hayan aparecido, ¿no? La diversidad de especies es gracias a toda esta eh, gran tasa de mutaciones, esta gran tasa de genética, ¿sí? Que provoca estas adecuaciones, ¿no? Y la diversidad de los ecosistemas, pues es la variedad de los hábitats localizados en las comunidades también sumamente importante. Vamos a hablar un poquito acerca de la abundancia, ¿sí? ¿Qué es la abundancia? Pues la abundancia que nosotros podemos encontrar en los diferentes tipos de comunidades. No todas las especies se encuentran distribuidas de manera homogénea en la superficie o el volumen que ocupan. Siempre habrá una en menor proporción que otras. Por tanto, debemos entender por abundancia el número total de individuos de una especie o especies localizado en un área o volumen en un momento determinado. Así, la abundancia sufre variaciones en el espacio de una comunidad a otra y el tiempo en distinta época del año. Fíjense aquí qué tan importante es esto que les estaba yo comentando. El número de individuos, ¿sí? Siempre va a ser fluctuante, siempre va a ser distinto, ¿sí? Muy distinto entre las diferentes poblaciones. Podemos encontrar poblaciones de 5 hormigas, de 25 leones, de 1500 moscas, o sea, es muy distinto. Y todos estos organismos que están conformados por diferentes números, ¿sí? De organismos darán lugar a lo que conocemos como abundancia. Entonces, abundancia es el número total de individuos de una especie o especies localizadas o localizados en un área o volumen en un momento determinado.
Así la abundancia sufre variaciones en el espacio de una comunidad a otra y el tiempo en distinta época del año. Por eso les mencionaba yo la importancia, sí, que platicábamos al inicio. Entonces, cuando hablábamos de comunidad, hablamos de un grupo de poblaciones que, y obviamente todas estas poblaciones tienen un número específico, ¿sí? Este número de poblaciones que cohabitan y existen entre sí en un espacio y tiempo determinado. ¿Y esto quién lo va a medir? Pues obviamente la abundancia de especies que llegásemos o que pudiéramos llegar a encontrar dentro de ese espacio. Por eso también les mencionaba que era una área determinada, porque ahí también nosotros lo podríamos encontrar, ¿no? Un espacio determinado en donde podríamos nosotros entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Cuando hablamos de abundancia absoluta, es la totalidad de individuos de una especie que habitan en un área o volumen, en tanto que la abundancia relativa es esa misma cantidad comparada con el número total de individuos de las demás especies presentes en el área o el volumen. Entonces, cuando nos referimos a la totalidad de individuos de una especie que habita en un área o volumen, nos referimos a lo que es la abundancia absoluta, ¿sí? Entonces, ¿cuántos organismos tengo en un espacio y tiempo determinado de 35 hectáreas? ¿Sí? Ah, pues voy a tener que tengo 120 leones, ¿sí? O que voy a tener 1500 cocodrilos, o que en un metro cuadrado voy a tener 25 representantes de una planta, ¿sí? Esto va a determinar el espacio y el tiempo del lugar donde tú estés estudiando, ¿sí? Porque podemos hacer un estudio en 50 metros cuadrados o podemos hacer un estudio de abundancia absoluta sobre algún espacio, digámoslo así, no sé, se me ocurre de 100 hectáreas, ¿no? Entonces, la totalidad de individuos de una población la conocemos como abundancia absoluta. Y cuando nos referimos a la abundancia relativa, es esa misma cantidad comparada con el número total de individuos de las demás especies presentes en el área o volumen. Entonces, si yo tengo en un 35 hectáreas una manada de 35 leones, también cuando quiera yo saber cuál es la abundancia relativa, tengo que saber, pues hay 35 leones, 125 jirafas, 35 elefantes, ¿sí? En ese espacio y tiempo determinado, que es lo más importante que va a estar estudiando las comunidades. Entonces tengamos en cuenta todos esos procesos para que no se nos olvide lo que es abundancia absoluta y abundancia relativa. ¿Qué es la dominancia? Bueno, los dominantes ecológicos son los que controlan la mayor proporción de la síntesis y transferencia de energía interna de la comunidad. Por ejemplo, en la pradera, aunque existen agrupaciones de arbustos y algunos árboles, los dominantes ecológicos son los pastos y las hierbas que controlan la mayor proporción de energía que fluye en este medio. Entonces, ¿quiénes son los dominantes? Por lo general, siempre vamos a hablar de organismos que sean, pues obviamente, productores, ya que como en sesiones anteriores hemos hablado de productores, son los organismos que mayor descendencia, digamos, o producción de energía van a producir. Y precisamente ¿por qué? Porque esa energía la captarán del sol, que viajará en forma de fotones y procederán a realizar un proceso energético, ¿sí? En el cual produzcan azúcar y adenosín trifosfato a partir de un proceso denominado fotosíntesis. Entonces, cuando hablamos de dominancia, todos los organismos que habiten en lugares, pues en el bioma que sea, siempre la dominancia la tendrán, pues obviamente, pastos, árboles y plantas en general, porque ellos son los que más van a coexistir en ese espacio, ¿sí? Llámese de un desierto, llámese de un arrecife, bueno, no arrecife de coral, no, pero llámese de un desierto, llámese de un bosque de niebla, y bueno, refiriéndonos al arrecife, pues sí, sí podría ser el arrecife, porque sería, ¿quién sería la especie dominante? ¿Sí? Pues esponjas calcáreas y otros organismos que están dando lugar o están albergando a diferentes especies de organismos, ¿sale? Entonces, si hablamos de dominancia, siempre hablaremos por lo general, ¿sí? De organismos que viven y que son plantas y que viven en ese ecosistema. ¿Qué es la estratificación? Bueno, en el plano horizontal de las comunidades es frecuente observar una distribución heterogénea de las poblaciones vegetales, cuya agrupación puede alternar con espacios descubiertos sin vegetación o bien
que las dispersiones de la vegetación en formas más concéntricas. La estratificación habla específicamente de, digámoslo así, de los niveles que podemos encontrar en una comunidad o que podemos encontrar en un ecosistema. De acuerdo a las condiciones ambientales, microclimas que se empiecen a encontrar en dicho ecosistema, la cantidad de vegetación, la cantidad de plantas y árboles y demás siempre va a variar. Y entonces, en un plano de estratificación siempre podemos encontrar que existen diferentes niveles, digamos, a lo largo, ¿sí? Para que ustedes me entiendan, ¿sí? Y pues obviamente también diferentes grupos de poblaciones. Esto se ve determinadamente igual conforme vamos subiendo o bajando de altura con respecto a un plano, con respecto a un lugar que se esté estudiando, pues obviamente ahí se verá con más claridad lo que es estratificación y por supuesto que impacta pues tanto positiva como negativamente dentro de las diferentes especies que en él habitan, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de la distribución vertical, también conocida como estratificación, aunque con mucha frecuencia las distintas formas de distribución reciben el nombre de estratificación, que puede ser lo mismo, distribución vertical o estratificación, se forma por las diferentes capas que adquiere la comunidad vegetal por su altura, llamadas estratos. Es generalmente se logra mediante la competencia por la luz y los nutrientes en las que se establece o se entabla entre los integrantes de la comunidad. Y en este tipo de distribución la productividad es mayor y proporciona un mejor aprovechamiento del espacio. De acuerdo a que nosotros encontremos los espacios que nosotros vamos por decir un ejemplo, estudiar, el nivel de los árboles o el nivel de las plantas nos va a decir qué distribución vertical o qué estratificación puede tener ese ecosistema. Podemos tener niveles de estratificación de 0 a 5 metros, de 10 a 25 y de 25 a 50 y de 50 a 100 metros, ¿no? De altura. Y todas estas características las van a determinar, pues obviamente siempre la vegetación que esté dominando en ese espacio determinado que es la estratificación. Y bueno, vamos con la organización vertical, ¿sí? En la selva donde la estratificación alcanza su mayor grado de complejidad, existen zonas o superficies en las que no llegan directamente las radiaciones solares. ¿Por qué no llegan directamente las radiaciones solares? Precisamente como la selva es un lugar en donde las radiaciones solares tienden a llegar más, ¿sí? Por el clima que se tiene, por las condiciones ambientales que se tienen, siempre va a existir una competencia por alcanzar lo más alto que se pueda las copas de los árboles y así recibir la mayor cantidad de luz solar, ¿sí? Asimismo, la localización de individuos de diferentes especies en los estratos superiores proporciona mayor número de microhábitats o microclimas, ¿no? Y la mejor biodiversidad, lo que hace que se entable entre los organismos una marcada competencia por la luz y por la obtención de nutrimentos en los vegetales y el alimento entre los animales. Entonces, a diferentes niveles de estratos verticales de lo que nosotros podríamos encontrar en un hábitat, pues bueno, van a existir diferentes tipos de organismos. No es la misma temperatura que se tiene de los 0 metros a los 10 metros de altura que de los 10 o los 11 a los 30 metros de altura. Y en cada una de estas alturas o de estos estratos habrá animales, pues sí, principalmente que se irán adecuando de acuerdo a las condiciones ambientales que les ofrezcan estos estratos. Por lo regular en las selvas, sí, los organismos que se llegan a adecuar a los estratos más grandes o más altos, pues obviamente obtienen más alimento y existe una mayor competencia por la luz, porque pues obviamente como son tantos organismos que necesitan la energía solar, pues necesita haber un tipo de, pues obviamente competencia entre ellos. Entonces eso es muy importante que ustedes lo analicen, ¿sí? También la estratificación se observa en el medio acuático, además del plancton integrado fundamentalmente por algas y pequeños crustáceos que flotan en la superficie del agua, a veces se localizan vegetales en zonas específicas, algunos que emergen del agua, otros en zonas superficiales o flotante y una tercera parte que se encuentra sumergida. En dichas zonas la energía luminosa llega a diversas intensidades y por lo mismo la productividad primaria resultante de la fotosíntesis también es variable, lo que proporciona cierto tipo de fauna en los diferentes estratos, por supuesto. Aquí hablamos de los estratos a nivel oceánico. Nosotros sabemos que en el océano existen tres tipos de algas: rodofitas,
feofitas y clorofitas. Cada una de estas algas se va a especializar en sobrevivir en un ambiente determinado. Por ejemplo, tenemos las algas rojas o también llamadas rhodofitas que tendrán pigmentos especializados, ¿sí? Que le van a permitir precisamente, pues obviamente, eh, realizar procesos fotosintéticos a mayor profundidad, ¿sí? A diferencia que, por ejemplo, en el caso de las clorofitas, van a ser algas que van a necesitar estar más en la superficie del agua, precisamente porque tienen un tipo de clorofila A y ese tipo de clorofila A necesita tener una mayor intensidad de captación de rayos solares para producir la fotosíntesis, ¿no? En este caso, las feofitas o las algas pardas doradas tendremos que pues también tienen un amplio rango de distribución que va desde los 0 metros hasta los 15 metros de profundidad. Sin embargo, las algas rojas llamadas rhodofitas se han encontrado también en ambientes vastamente profundos, ¿no? Entonces, sí, también así como en el ambiente terrestre hay estratos, estratificación vertical, pues también hay estratos dentro del lecho marino y es muy importante que lo reconozcamos. Entonces, bueno, en dichas zonas la energía luminosa llega a diversas intensidades y por lo mismo la productividad primaria resultante de la fotosíntesis también es variable, no es lo mismo, ¿no? Lo que proporciona cierto tipo de fauna en diferentes tipos de estratos. ¿A qué vamos? Eso es lo que hablamos con la estratificación vertical o estratificación superior, ¿no? Aquí se distinguen varias capas de acuerdo a las diferentes alturas que alcanza la vegetación. Estas capas son varios estratos, ¿no? Es el criptogámico, localizado a nivel del suelo o integrado fundamentalmente por musgos y líquenes, como ustedes pueden observar en la imagen. Tenemos el herbáceo, que está formado por hierbas y pastos, ustedes lo pueden ver ahí en la imagen también. Tenemos el arbustivo, ¿sí? Que está integrado por arbustos o matorrales que alcanzan hasta los 8 metros de altura. Y el arborescente formado por árboles. Esta es la estratificación vertical superior. Y en cada uno de estos estratos, tanto criptógamos, herbáceos y arbustivos o arborescentes, el, las especies que habitan ahí se han adaptado de acuerdo a las condiciones que les está presentando este tipo de estratificación. Entonces, obviamente las especies se irán adecuando, ¿sí? A las características que la estratificación vertical les permitan, ¿sale? Y del otro lado tenemos la estratificación inferior, que en el estrato inferior se ubican los distintos tipos de raíces. A diversa profundidad también hay animales como lombrices de tierra y microorganismos como bacterias y hongos generalmente reductores y cuyos hábitats se localizan en este medio. Y consta fundamentalmente de tres capas, ¿no? De tres situaciones. Sí, los horizontes o capas, suelo, subsuelo y material de origen, ¿sí? Entonces tenemos la estratificación vertical, ¿sí? Que es el criptógamo, el herbáceo y el arbustivo y el arborescente. Pero sin embargo también tenemos debajo otra situación que es la edificación inferior, ¿sí? En este caso es muy importante que recordemos que todo lo que está debajo, ¿sí? Que todo lo que está debajo de las raíces, pues obviamente será considerado estratificación inferior. Cuando hablamos de estratificación inferior, el suelo, ¿sí? Está conformado por tres horizontes o por tres capas, que el primero es el suelo, que por lo general son rocas de origen, pues, metamórfico, ígneo, sedimentario, dependiendo del lugar donde nosotros nos encontremos, y que conforme va subiendo, encontramos lo que es el subsuelo. El subsuelo, pues no es más que un conjunto de diversos minerales que se encuentran ahí, ¿sí? Que están arriba de las rocas. Y por último tenemos el material de origen. El material de origen lo consideramos como también una mezcla de materia orgánica en descomposición con ciertos grupos de minerales que harán importante esta situación. Vamos a hablar un poquito de especies raras y de especies abundantes. En ecología, la abundancia local es la representación relativa de una especie o de un ecosistema en particular. Por lo general, se mide como el número de individuos encontrados por muestra. La relación de abundancia de una especie o una o varias especies que viven en un ecosistema se conoce como abundancia relativa de especies.
Ambos indicadores son relevantes para calcular la biodiversidad. Cuando hablamos de ecología de comunidades y queremos hacer nosotros estudios que impacten sobre el ambiente y que conozcamos cuáles son sus características importantes de ese lugar de estudio determinado, tenemos que saber cuáles son estas cuestiones de especies raras y especies abundantes, ¿no? Voy a repetir, en la ecología, la abundancia local es la representación relativa de una especie en un ecosistema particular. Por lo general, se mide como el número de individuos encontrados por muestras, ¿sí? La relación de abundancia de una especie a una o varias especies que viven en un ecosistema se conoce como abundancia relativa de especies. Ambos indicadores son relevantes para calcular la biodiversidad. Entonces, tenemos que hacer el número de conteos de individuos, ¿sí? De manera individual, ¿sí? Que en este caso sería eh, una representación relativa. Y cuando hablamos de una relación de abundancia de varias especies, tenemos que tomar en cuenta que se hace el análisis de diferentes grupos de poblaciones que a su vez van a conformar lo que es una comunidad, y en cada una de ellas pues habrá condiciones sumamente importantes que ir revisando. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Se utiliza una variedad de métodos de muestreo para medir la abundancia para animales más grandes. Estos pueden incluir recuentos de reflectores, recuentos de seguimiento, así como presencias en estaciones de monitoreo. En muchas comunidades de plantas, las abundancias de especies de plantas se mide por la cubierta vegetal, es decir, el área relativa cubierta por diferentes especies de plantas, ¿sí? En una parcela pequeña también se puede realizar esto. Sí, cuando lo mencionábamos, ¿no? Se hace este tipo de estudios, ¿sí? Relevantes de las especies que se pudiesen llegar a encontrar en un lugar determinado, pues obviamente va a marcar o el número de diversidad que nosotros podemos encontrar. ¿Por qué llamamos especies raras y especies abundantes? Las especies raras son el tipo de organismos que podemos encontrar de muy poca o en muy poca frecuencia en los muestreos, ¿sí? En este caso pusimos la imagen de un celacanto. Este organismo se creía extinto, pero no fue por ahí de 1946 que un grupo de pescadores por ahí cerca de África, estaban pescando y encontraron este pez. Es un celacanto. Existió hace muchos millones de años y no se había encontrado esta especie, pues obviamente, digamos, eh, pues viva, ¿no? Todos tenían la idea de que este organismo pues ya había pasado a mejor vida, ¿no? Que ya se había extinguido debido a que las condiciones ambientales precisamente no eran las mejores. Afortunadamente, por ahí de 1946, 56, la verdad no recuerdo bien el día, se encontró obviamente este organismo. Con respecto, por ejemplo, a una especie abundante que pudiera ser el número de tiburones, un número específico de medusas que se pudiera encontrar. Pero ¿a qué vamos con todos estos estudios que se hagan entre especies raras y especies abundantes? Como lo hemos mencionado en otras diapositivas, nos va a proporcionar que lo más importante, cómo es que está conformada una comunidad, qué organismos van a vivir en esa comunidad, y a partir de tener esas ideas, nosotros podemos tomar, ¿sí? Ejemplos, o podemos tomar o hacer ejercicios o hacer estudios con los que digamos, bueno, este lugar en específico es muy, pero muy importante para la diversidad o para la biodiversidad, debido a que se encontraron, perdón, debido a que se encontraron 5 especies raras y 355 abundantes, ¿sí? Ojo aquí, para que nuestros muestreos sean efectivos, ¿sí? Para que nuestros muestreos sean efectivos y podamos llegar a encontrar una especie rara, la frecuencia de muestreos debe de ser muy, muy constante y debe de ser muy específica, ¿sí? Obviamente el muestreo está obviamente relacionado o estrechado en que entre mayor sea la especie que más se encuentre, pues obviamente más abundancia relativa, ¿sí? Va a haber de esta especie. Supongamos, si vamos a hacer un estudio en el mar,
¿sí? Obviamente es más probable que nosotros podamos encontrar a lo mejor 5 tiburones que 5 celacantos, ¿no? Como el pez que están viendo aquí, que habíamos hablado que ya que había muerto o que se había extinto hace millones de años, ¿sí? Pero entonces, al nosotros hacer muestreos cada vez más frecuentes y más frecuentes y más frecuentes de estas comunidades para saber cómo están conformadas por diferentes poblaciones, pues obviamente nos dará un resultado más importante para saber cuál es el número, ¿sí?, de especies importantes que se encuentran en ese ecosistema, ¿no? Entonces, pues ahí es muy importante. Volvemos a analizar la diapositiva. Se utiliza una variedad de métodos de muestreo para medir la abundancia. Para animales más grandes, estos pueden incluir recuentos de, pues obviamente reflectores, recuentos de seguimiento o estaciones de monitoreo. Por otro lado, en muchas comunidades, ¿sí?, de plantas, la abundancia de especies se mide por la cubierta vegetal, un área determinada, ¿sí? Y obviamente también se puede llegar a estudiar incluso por diferentes tipos de parcelas. Bueno, entonces, la abundancia se expresa en términos más simples, ¿sí?, al identificar y contar a cada individuo de cada especie en un sector determinado. Es común que la distribución de las especies se sesgue de modo que algunas especies ocupen la mayor parte de los individuos recolectados. La abundancia relativa de especies se calcula dividiendo el número de especies de un grupo por el número total de la especie de todos los grupos. Entonces, cuando se quiere expresar el término de abundancia, ¿sí?, es más simple identificar a veces a cada individuo, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, aquí como lo menciona la diapositiva, entre más estudios o mayor frecuencia, ¿sí?, se tengan de estos organismos o mayor salidas para monitorear esos organismos, si la especie es rara, la probabilidad de que se encuentre es muy baja. Sin embargo, ¿sí?, cuando la especie es más abundante, por pura probabilidad, a la hora de realizar nuestros muestreos, es mucho más fácil poderla encontrar, ¿sí?, directamente en el muestreo. Entonces, supongamos, nosotros vamos a hacer un muestreo de 1000 metros cuadrados, ¿no? Entonces los vamos a dividir por cuadrantes. Y en esos 1000 metros cuadrados haremos, no sé, 100 cuadrantes. Y vamos a ir realizando el muestreo, ¿sí?, en diferentes días, diferentes horarios. Supongamos, ¿cuál va a ser la especie dominante en ese cuadrante? Supongamos que puede ser una especie de pasto. Sin embargo, también podemos encontrar algunos insectos, algunos artrópodos, ¿sí? Pero va a haber a lo mejor que encontremos de pura suerte, a lo mejor un escarabajo que no es muy común que se encontrara. Entonces, cuando nosotros encontramos ese escarabajo, lo consideramos como una especie rara, pero que se encuentra en esa comunidad, ¿no? En ese espacio determinado, ¿sí? Y entonces, pues es muy importante que realicemos estos estudios. Por ejemplo, el organismo que estamos viendo aquí es un organismo que es de la especie Aye Aye, así se llama, ¿sí?, que se encuentra en Madagascar y que ha evolucionado, que ha encontrado la manera de poder alimentarse porque tiene un dedo, no recuerdo si es el índice, sumamente alargado, ya que este dedo lo mete directamente entre los huecos de los árboles para poder, pues obviamente, encontrar, ¿sí?, las termitas u hormigas u gusanos con los que se alimenta, ¿sí? Estos organismos son raros de encontrar. Entonces, qué es lo que, digámoslo así, qué es lo que se emplea o qué es lo que se necesita para hacer o para poder encontrarlos? Ah, pues se necesita hacer un muestreo, ¿sí?, con mayor frecuencia para poder encontrar estos tipos de organismos. Por otro lado, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio a este tipo de lugares, pues ¿qué es lo que vamos a encontrar con más frecuencia? Por lo general encontraremos con más frecuencia que encontraremos árboles, encontraremos pastos o encontraremos insectos de los que comúnmente se alimenta este organismo. Pero también es considerado especie rara porque no es muy común de analizar y de poder observar, ¿no? No es tan fácil de poderlo analizar.
¿Y cómo vamos a calcular esta abundancia relativa cuando es entre especies distintas? Pues se calcula dividiendo el número de especies de un grupo por el número total de especies de todos los grupos, ¿no? Entonces es muy, pero muy importante que lo analicemos. Correcto. Entonces vamos a ir un poquito hacia atrás, en donde el día de hoy estuvimos hablando, sí, de lo que son las características de las comunidades. Entonces, que quede bien claro, sí, para dar una pequeña retroalimentación del video que analizamos el día de hoy, tenemos que, en términos generales, la comunidad, sí, será el conjunto de poblaciones que existen, que cohabitan y que se sobrelapan y que existen en un espacio y tiempo determinado. Pero cada población de esta comunidad estará formada por especies específicas, ¿sí? 35 jirafas, 25 leones, 20 cebras, 150 elefantes, pero que estamos hablando de que los estamos estudiando en un espacio y tiempo determinado. Recordemos que también el concepto de diversidad, sí, era muy importante y lo comentábamos que no solamente debemos de considerar diversidad a los organismos que son más representantes de esta situación, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en esta imagen que veíamos, ¿no? Que las ardillas, que el ciervo, que el águila, que los árboles, que los hongos y que demás. No, aquí debemos de tomarlo, ¿sí? Aquí debemos de tomarlo que la diversidad, ¿sí? Cuando nos referimos al término diversidad, hablaremos absolutamente de qué, de todos los organismos que pudiéramos nosotros imaginar. ¿Cuáles son esos organismos? Como ya se los he mencionado, hablamos de virus, bacterias, protistas, hongos, animales y plantas. ¿Sí? Que quede bien claro ese término de diversidad y el término de comunidad. Y diversidad es todo aquello que nosotros conocemos como acervo genético, ¿vale? Y que pues obviamente dará como consecuencia pues obviamente toda esta diversidad que tenemos. Cabe mencionar o cabe señalar que el término diversidad, ¿sí? Lo hacemos o lo hemos analizado porque ¿qué? Porque los organismos se han ido adecuando a las condiciones ambientales que se les han ido presentando, ¿sí? Por ejemplo, en matorrales xerófilos, ¿cuáles son los organismos que podemos encontrar en lugares desérticos? Pues primeramente lo que más vamos a encontrar son cactus, ¿no? Por mucho. Suculentas, algunos insectos, algunas lagartijas, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar, por ejemplo, en una selva? Ah, podemos encontrar jaguares, podemos encontrar palmeras, podemos encontrar árboles muy grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos organismos que se adecuaron tanto al lugar árido donde viven y la selva, pues obviamente, ¿qué podemos decir? Pues que se adecuaron a las condiciones ambientales que les proporcionaban estos ecosistemas, ¿sí? Hablábamos también de que la diversidad tiene tres puntos o tres situaciones elementales. La primera es la diversidad genética, que está formada por el patrimonio genético que heredan los individuos que integran las comunidades. La diversidad de especies, es decir, todas las especies que habitan las diferentes comunidades bióticas. Y la diversidad de los ecosistemas, que es la variedad de los hábitats localizados en las comunidades. Entonces, ahí tenemos los niveles de la diversidad. ¿Sí? Hablábamos de la estratificación vertical, abusados con esto. En la selva, donde la estratificación alcanza su mayor grado de complejidad, existen zonas superficiales en las que no llega directamente la radiación del sol o las radiaciones solares. ¿Sí? Asimismo, la localización de individuos de diferentes especies en los estratos superiores propicia mayor número de microhábitats y la mayor, pues obviamente, biodiversidad, lo que hace que se entable entre los organismos una marcada competencia por la luz y por la obtención de nutrimentos en los vegetales y alimento entre los animales. Es muy importante que analicemos también esa parte. Sí, continuamos. Entonces, por último, también saber que eso también existe estratificación. Si existe estratificación en la corteza terrestre, también existirá estratificación en el lecho marino. Entonces, recordamos que
de acuerdo a la profundidad en donde se encuentren los organismos, obviamente que estén en el fondo marino, a la mitad del agua marina o a la superficie, pues obviamente se adaptarán y se adecuarán a las condiciones que esta propia le estén, este propio ecosistema, estos propios climas o factores ambientales delimiten a una comunidad. En la estratificación superior recuerden que hay 4 niveles, que es el criptógamo, el herbáceo, el arbustivo y el arborescente. Y vuelvo a repetir con toda claridad, en cada uno de estos existe una especialización de organismos que permiten y coadyuvan a mantener en equilibrio todos los procesos ecológicos, ¿sí? Y recuerden que también tenemos lo que es la estratificación inferior, que es la del suelo. ¿Sí? La primera es el suelo, que está formado de qué, como ya lo hemos mencionado, de rocas madres, rocas ígneas, rocas sedimentarias, ¿sí? Y tenemos a el subsuelo, que es el suelo que está por encima de las rocas, que son una gran cantidad de material mineral que seguirá produciendo este estrato y que al final encontraremos al estrato de materia orgánica en descomposición, que a su vez también está conformado por diversos tipos de minerales. Y bueno, entonces, estas abundancias de especies es una variedad de métodos de muestreo, como ya lo habíamos mencionado, para medir la abundancia, es decir, cuántas especies hay en un espacio determinado. Estas pueden ser plantas, animales o algún otro organismo en el que nosotros tengamos interés directamente de poder encontrar al organismo, ¿no? Entonces es muy, pero muy importante que lo tomen ustedes en cuenta. Y bueno, por finalizar, tenemos que la abundancia se expresa en términos más simples al identificar y contar a cada individuo de cada especie en un sector determinado. Es común que la distribución de las especies esté sesgada, de modo que algunas especies ocupen la mayor parte de los individuos recolectados. Y la abundancia relativa de especies se calcula dividiendo el número de especies de un grupo por el número total de especies de todos los grupos. Entonces, bueno, pues esto ha sido la sesión del día de hoy, la charla del día de hoy. Se analizaron pues los términos de comunidad, que ya lo volvimos a analizar. Se analizaron lo que es la diversidad, que es muy importante que quede claro, ¿sí? Volvemos a repetir, la comunidad es el conjunto de diversas poblaciones, ¿sí? Que coexistirán y cohabitarán o habitarán en un espacio y tiempo determinado. Por otro lado, tenemos que la diversidad genética se puede identificar que es desde virus hasta animales, ¿sí? Y que conservan un gran acervo genético y que estos organismos se han adecuado de acuerdo al ambiente donde se han desarrollado, ¿no? Vimos también lo de especies raras y especies abundantes, que en el lugar de las especies raras siempre se van a encontrar con menor frecuencia en muestreos y las especies abundantes con mayor frecuencia en el muestreo. Y al momento de medir estas especies relativas, ¿sí? O la abundancia relativa, podremos inferir qué lugar de ese cuadrante que decíamos de 100 hectáreas o de 1000 hectáreas contiene la mayor biodiversidad. Entonces, pues eso ha sido lo que se analizó el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Las siguientes sesiones ya analizaremos con más claridad otros puntos y seguiremos abordándolo para que quede más claro. Pues sin más, agradezco a ustedes la atención prestada. Continuaremos con otras cuestiones. Gracias.